Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. For today, we are going to take a look for the fourth beatitude. Maybe you remember yesterday we were talking about this one, and we are going to find it in Matthew 5:6. And the Lord said to us, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled." Ok, bienvenidos. Vamos a iniciar la clase no sin antes remitirnos a lo que sería la palabra de Dios, ¿verdad? Y en este caso al valor que queremos aprender esta semana. Durante esta semana continuamos con la serie de las bienaventuranzas y encontramos ahora la fourth, es decir, la cuarta de ellas, que nos habla acerca del hambre y sed por la justicia. Introducíamos, ¿verdad? El día de ayer el vocablo righteousness como sinónimo de justice, que también se puede utilizar en el inglés. Decíamos que este vocablo es más por el lado, digamos, nórdico, ¿verdad? Que viene el término, se relaciona a right, de hecho parte con right, que lo podemos ver de muchas maneras. Puede ser para decir la derecha, puede ser para decir el derecho, para decir lo correcto. Entonces, por ahí vamos en ese sentido. Y decíamos que si nos ampliamos un poco más de right, se desprende la palabra righteous, que se convertiría en lo correcto o lo justo. Y luego llegamos con el sufijo nis a la palabra righteousness. Es una palabra que si uno la examina en inglés, la mira compleja, se ve muy larga, ¿verdad? Y se nos hace difícil creer, sobre todo si somos hispanohablantes, que esa palabra con tantas letras y tantas vocales tiene nada más tres sílabas, ¿verdad? A pesar de las consonantes y las vocales que se ven, solo son tres sílabas. La primera suena a right, luego en medio hay algo que suena a shoes y la última knees. Right, shoes, knees. Right, shoes, knees. Bien, ahora vamos a ir a Bible Hub a examinar otras traducciones. La que hemos estado revisando es la New International Version o la nueva versión internacional, que la encontramos aquí en primera posición. Ahora, hay otras versiones, ¿verdad? Que no cambian mucho unas que otras palabras. Veamos, por ejemplo, la New Living Translation. En vez de comenzar con blessed, dice God blesses, como que dice Dios bendice. Those who hunger and thirst, aquellos que tienen hambre y sed for justice. Aquí sí encontramos, miren la palabra que decíamos ayer. Pareciera más común quizás hablar de justice en inglés porque se parece más al Spanish e incluso es la misma escritura para lo que sería el francés. Nada más que en el francés cambia la pronunciación. Entonces aquí sí le encontramos y vemos pues que righteousness es muy similar o sinónimo de justice. Y luego en el final encontraremos un cambio en la última palabra. En vez de decir feel it, this is satisfied. En la de Philip literalmente es como ser llenos, ¿verdad? Porque ellos serán llenos de esa justicia, serán llenos, o bueno, en español dice serán saciados, porque dice hambre y sed. Bueno, Philip como, bueno, serán llenados de qué? De su necesidad, ¿verdad? Así lo debemos de ver. En estas aparecen otras versiones como satisfied. ¿Qué podríamos asimilarlo? Bueno, porque serán satisfechos, serán saciados. Podría ser otra forma de ver satisfied. La English Standard, pues, no dista mucho, ¿verdad? Lo único que en vez de usar will, se usa should. En vez de will, se usa should, pero no hay mucha diferencia. La Berean va por la misma idea, ¿verdad? Que las anteriores. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. No hay mucho cambio. Bien, luego encontramos en las King James, nos vamos a detener un momentito, vamos a ver que quizás la forma en la que está planteada la King James más antigua cambia respecto de la más nueva, porque lo primero, blessed are, y aquí se usa those, aquellos, ¿verdad? O quienes, ¿verdad? Podríamos decir quienes, who hunger and thirst, quienes tienen, ¿verdad? Hambre y sed. Pero aquí dice, they which, aquellos que do hunger and thirst.
aquellos que tienen hambre y sed. Y aquí en vez de decir for, se usa after. After, aquellos que tienen hambre y sed, em, como ese after es como indicando, bueno, del que están detrás de lo justo o de hacer lo justo, que esa hambre y sed los hace ir detrás de la justicia, por así lo podríamos ver, digamos, la traducción antigua. Y termina for they should be filled. For they should be filled. No hay mucho cambio en esa parte. En la New American Standard Bible encontramos blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. No hay mucha diferencia. De la New American Standard Bible hay dos versiones anteriores, la de 1995 y la de 1977. Y diríamos que entre estas tres estamos ante la misma idea. Se usan los mismos vocablos, blessed, hunger, thirst, righteousness y satisfied. Llegaríamos a la Legacy Standard, ¿verdad? Que nos dice, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Casi la misma idea. Pero vamos a ir a la Amplified Bible, que hemos dicho que es una versión especial porque la Biblia amplificada tiene estas partes que vemos acá entre esas llavecitas, aquí también, y aquí, esa tiene tres, ¿verdad? Tiene tres. Cuando se nos dice es una Biblia amplificada, significa que los traductores en algunas palabras o en algunas expresiones decidieron, ¿verdad?, de que era mejor dar una explicación de qué significa esa palabra en ese pasaje específico, porque puede ser una palabra que tenga más de una o dos connotaciones. Entonces, ellos tratan de decir, bueno, en este pasaje, de acuerdo al contexto que tradujimos, esta palabra significa eso. Y vean que, no sé si lo han notado, pero si no, lo vamos a ver como en pausa. Pero si nos quedáramos solo con la Amplified Bible, solo con esta versión, y fuésemos viendo cada una de las Beatitudes, vamos a darnos cuenta que por cada blessed vamos a encontrar una definición que cambie. La de la semana pasada no decía lo mismo que esta. La de la anterior tampoco decía lo mismo que esta. Como que se tomaron, diría yo, como el trabajo, creo, al revisarlo, de ir dándole a cada blessed los posibles significados que esa palabra puede tener. Es como cuando nosotros en español hemos dicho que bienaventuranza podría haber sido puesta en otras versiones de la Biblia, o mejor dicho, en otras versiones de la Biblia, es sustituida por palabras como felices, dichosos. Bien, aquí nos dice que blessed es joyful. Joy es de gozo y full pues es un sufijo que es como para decir, bueno, llenos de gozo. Joyful, llenos de gozo o el gozo a plenitud. Y aparte de eso nos introduce esto que dice nourished by God's gasness. Nourished by God's gasness, que esto vendría siendo como el nourished vendría siendo como aquellas personas que han sido podemos verlo como bendecidos, pero hay otra palabra que se me ha escapado ahorita. Espérame, mejor para que no nos quedemos, porque me he quedado ahorita en el aire. ¿Cuál es la palabra exacta para eso? Busquemos mejor esta en dictionary.com. Para que tengamos claro qué es ese término. Vale, aquí nos dice que es correcto, por aquí va. To sustain with food or nutriment, supply with what is necessary for life, health and growth. Bueno, nos dice que es el sustento o la comida, ¿verdad? Aquí el sustento que se obtiene por medio de la comida o nutrientes que es necesario para la vida, la salud y el crecimiento. Entonces, si regresamos acá, ¿verdad? Esto de nourished by Godness vendría siendo como aquellos que son nutridos por la voluntad de Dios, ¿verdad? O por la benevolencia de Dios. Así podríamos ver.
Entonces, se nos agrega como una idea más, o sea, los bienaventurados, los dos veces benditos, los dichosos o los felices, aquí Amplified Bible nos quiere decir, bueno, estas personas se están nutriendo de Dios. ¿Y de qué otra manera nos podemos nutrir de Dios? Bueno, llevar una vida piadosa, sí, pero en parte llevar la vida piadosa significa leer la Biblia. Si usted lee la Biblia, se nutre de Dios. Luego dice, are those who hunger and thirst for righteousness. Y se nos explica qué es esto de righteousness. Dice, those who actively seek right the standard with God. Ayer decíamos, esta justicia que aparece aquí no es la justicia de la cual hablamos acá los seres humanos y que imparten las autoridades correspondientes. Llámese a esto parte del Estado, el sistema judicial o los que dictan las leyes, etc. No, dice, aquellos que activamente van detrás, dice, de los estándares o de lo que Dios ha puesto como un estándar de justicia. Es decir, aquellos que continuamente buscan hacer lo que Dios manda. Y en lo que se encuentra, digamos, enmarcado eso, decíamos, mire, es que esa justicia de la que se habla acá es la justicia divina, no es la justicia de los hombres. Al final dice, for they will be completely satisfied. Se le agrega algo a la a lo que sería satisfied, porque ellos serán saciados. Pero aquí nos dice, bueno, no es solo que sean saciados, serán completamente saciados. La única manera en que las injusticias van a poder ser llevadas a bien, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan en muchos lugares, cuando condenan a alguien que ha hecho actos terribles, dicen, le dieron muy poquito. Es que eso no es suficiente. Es que ese castigo se merecía más castigo por lo que hizo. Y comienzan a haber comentarios de ese tipo, ¿verdad? Como que la gente dice, bueno, lo capturaron, lo enjuiciaron, lo condenaron, pero pareciera que esa condena no satisface a los demandantes o a el pueblo, digamos, en general, que estuvo observante de cómo se dio esa situación. Entonces, uno dice, bueno, y si eso no satisface, ¿qué satisface? Solamente la justicia divina. ¿Verdad? Por eso es que ahí decimos, la justicia de los hombres se queda corta a la par de lo que es la justicia divina o lo que es el righteousness by God. Ok, that's gonna be all. Con eso terminamos y ahora vamos a terminar también con los ejercicios de comparative superlatives. Yo esperaría que pues ya esta semana cerremos este tema, ¿verdad? Para ya iniciar con ustedes la siguiente fase, ¿verdad? En donde vamos a estar trabajando ya con lo que son los diferentes verbal tenses. Con ustedes hemos cubierto hasta ahorita el simple present tense. Nos faltan todavía 11 more. Pero ya iniciamos con el más elemental. En el inglés estudiamos normalmente 12 verbal tenses o 12 tiempos verbales y se nos viene ya una parte en la cual vamos a meternos con la gramática. Algunos le hacen el fellito a la gramática, ¿verdad? La ven como aburrida, tediosa, trabajosa y dicen al final de cuentas la gramática no te sirve de nada. Momentito, sí sirve, sí sirve. De hecho, usted y yo aprendimos a hablar español gracias a la gramática. Lo que pasa es que es una gramática más práctica que teórica. Entonces, hay que saber balancear la parte práctica con la teórica de la gramática para poderle sacar el mejor provecho. Posiblemente usted no se dio cuenta, ¿verdad? Pero cuando estaba trabajando, aprendiendo a leer y a escribir, allí se le estaba enseñando estructura gramatical, pero no con un nombre y apellido como tal. Pero usted al aprender a leer y escribir aprendió gramática del español. Así que todos esos que dicen de que no hay que aprender gramática inglesa para saber inglés están en un grave error porque la gramática es como las matemáticas del lenguaje. Nos dice en dónde debe de ir cada cosa. Imagínense usted un ingeniero civil que no estudie nada de matemáticas, que no estudie nada de ciencias físicas, pues ¿cómo va a construir un edificio sin saber, digamos, las bases
matemáticas que van a hacer que esas columnas se sostengan, que puedan sufrir inclemencias del tiempo o situaciones naturales como por ejemplo terremotos. Hay una teoría primeramente, si no, pues todo eso se va a venir abajo. Lo mismo sucede en el idioma. Yo puedo meterme y decir, bueno, vamos a aprender a hablar inglés sin nada de gramática, pero al final de cuentas sí les enseñan gramática. Lo que pasa es que está como por debajo, ¿verdad? Por debajo de todo lo que se dice, ahí va la gramática. Bien, vamos a terminar con este. Tenemos ahora que seleccionar la correcta de cada una de estas. Em, Quizás para efectos, no creo que vaya a alcanzarme el espacio para escribir ahí los textos en estas. Así que en la medida de lo posible voy a ir mejor seleccionando en algunos casos o marcando, mejor dicho. Vamos a ver acá. Eh, para el number one dice, choose the correct variant. Mary is than Kate. Significa que es un comparativo. Entonces vamos a decir, Mary is taller than Kate. Mary is taller than Kate. Permítanme, quiero ver si quizás cambiamos el colorcito para que sea más visible. Is taller than Kate. Ok, luego tenemos el number two. Tom is than Bob. Es otro comparative. Is shorter. Es más pequeño. Is shorter than Bob. Bill reads than Ben. En este caso, quiero que se note que es una comparativa, pero es una comparativa sin el adjetivo que normalmente solemos agregarle ER, sino que es con la comparativa de un adjetivo que pertenece a los irregulares, que es much. Es como para decir más. Bill reads. Bill lee más que Ben. Entonces vamos a usar more. More than Ben. Bill reads more than Ben. En la siguiente dice Pam is. Y en este caso sí, iríamos older than Helen. Es mayor. En este caso, yo prefiero traducir esto como mayor. ¿Vea? Porque cuando lo traducimos como viejo o vieja, suena un poquito pesado decir Pam es más vieja que Helen. Es mayor. Es otra forma de ver older. Nana's dress is than Pam dress. En este caso es un comparative y vamos a hacerlo con cheaper, de más barato. Is cheaper. Nick is otro comparativo y en este caso va a ir con faster. Nick is faster than Mike. Es más rápido. Number 7. Tim is than his brother. En este caso, vamos a usar el more helpful. Helpful. Helpful es, podríamos traducirlo como ayudador, ¿verdad? Como alguien que ayuda más que otra persona. O la cualidad de alguien, digamos, que sea, que se preste más para el servicio a otros. Eso vendría siendo helpful. Number, Solidario. thank you so much. Podría ser por ahí. Excelente. Vamos a ver ahora el number 8. Dice, this text is, en este caso vamos a seleccionar more difficult than that text. Okay, well, here we have it. Ahí estaríamos entonces con el number 3. Ahora, we are going to do the exercise number 4. Vamos a trabajar con el de la par. En este tenemos que ir dando cuál es la palabra, digamos, correcta a utilizar. Voy a tratar de escribirlo aquí sí, ojalá nos quepa acá en medio, ¿verdad? Porque en algunos posiblemente sí, en otros no. Bien, dice, July is the. Como está el THE, pues ya sabemos que eso es una pista para usar superlative. Y si tenemos hot, va a ser hottest. July is the hottest month of the year.
Bueno, a nosotros nos puede parecer rara esta oración, pero si pensamos en los países del norte, ¿verdad? O los países cercanos a los polos, en donde hay four seasons, pues sí, July y August son los meses más calientes para ellos porque es el summer. Le dicen, my bike is the cheap. Eso es de barato, ¿verdad? Entonces, cheapest, convendría poner acá, is the cheapest. Voy a tratar de hacerlas un poquito más pequeñas. Si no lo alcanzan a ver ahorita, no se preocupen. Cuando se las mande, voy a tratar de mandarlas un poquito más ampliadas. El number 3 dice, this is the high. Entonces iríamos con el superlativo. Highest tree in this park. Es el árbol más alto del parque. Number 4, Peter is good. En este caso vamos a usar best runner. Es el mejor corredor de la escuela. Number 5, Mona is the clever. Clever es sinónimo de intelligent o de smart. Entonces vamos a usar cleverest. Is the cleverest student. Sería como decir, bueno, es la más inteligente o la más lista, ¿verdad? De estudiante en nuestra clase. Number 6, this text is. Ok, este sí va, voy a tratar de ponerlo quizás en 2 líneas porque debemos decir is the must. Y luego iría el difficult. Most difficult. Esta tarea, ¿verdad? Bueno, esta parte del examen o este ejercicio podría ser, ¿verdad? Porque está hablando de un test. Es the most difficult in this test. Luego iríamos con number 7. The traffic on this road is the most. Nuevamente. Y vamos a usar dangerous. El tráfico de este camino es el más peligroso. Most dangerous. Ok. Number 8. It is the Hebe. En este caso, recordemos que es de lo que quitamos la Y, agregamos I-E-S-T. The Hebe's box here. Es la caja más pesada de acá, dice alguien. Hebe's. Number 9, my granny. Granny es como decir abuelita. Es una forma de decirle con cariño a las abuelitas, ¿verdad? Normalmente escuchamos grandmother, se puede decir también grandma, pero también existe el término granny, que es como con mucho cariño, ¿verdad? My granny is the oldest in her family. Aunque yo recomendaría, en este caso, recomendaría utilizar eldest. Ahí está como sugerencia old. Pero es más recomendado en este caso usar eldest. Porque si estoy hablando de mi abuelita y estoy diciendo que es parte de mi familia, cualquier familiar allegado mío, allí es donde se suele utilizar el adjetivo irregular el. El y all parecieran lo mismo, pero tienen una diferencia. Y es que all lo puedo usar con cualquier persona que no sea de mi grupo familiar. Pero si es alguien de mi grupo familiar, se suele utilizar más elder o eldest. Let's go to number 10. This car is the most expensive. Recuérdense que la E al principio se pronuncia como expensive. Expensive. Voy a tratar de ubicarlo por acá. Bien. Liz is the fattest. Is the fattest girl in our street. Estamos diciendo, bueno, ella es la más gorda, the fattest. Number 12. This is the best. The best relation. Esta es la mejor traducción. This is the best relation. It is the most popular. Popular. Acuérdense que con esta palabra hay que tener cuidado en la pronunciación. Recuerden que esa U, ¿verdad? Después del pop
Queda una U, lure, popular. Film now. Aquí tenemos que aclarar algo más, ya que nos apareció eso. Los británicos a las películas le suelen decir film, como filme, como film, de filme. Mientras que los norteamericanos usan más el término movie. Movie. 14. I think is the coldest. Coldest day today. Number 15. It is the big size. Okay. Bigger size of the dress. Bob is the best student in our class. Ok, entonces ahí tendríamos ya resuelto este bloque que sería de el number 3 y el number 4 de este exercise. Bueno, solo permítame tomarles acá un screenshot. Ok, ahí está. Y vamos ahora con el number 5 y el number 6. Well, in number 5, we have to choose if what is the correct option. Maybe it can be a comparative or superlative adjective. We have to decide between these two options. Number 1, April is than January. Bueno, aquí debemos de escoger si vamos a aplicar un comparativo o un superlativo. Entonces, debemos de recordar cuáles son las pistas para si es comparativo o si es superlativo. Espérame, nada más que aquí creo que no me va a dar esto mucho espacio para... Vamos a tratar de ponerlos aquí y quizás lo voy a ampliar un poco más. Ok, April is, si ahí está un than, significa que warm lo vamos a poner como warmer. April is warmer than January. Luego, August is the, si está el THE, significa que va con superlative, hottest month of the year. November is than September, significa que es comparativo, por lo tanto vamos a usar colder. November is colder than September. El number 4 dice, it is the, si está el THE, older, oldest sería este. It is the oldest tree in this park. And number 5, my novel is than yours, more expensive. Is more expensive than yours. Mi teléfono es más costoso, ¿verdad? Que el tuyo, algo así sería eso. This text is the easy text in the book. Sería superlative. Easiest. Is the easiest. Sería como el más fácil, ¿verdad? Texto del libro. Bien, number 7. It is the boring film this week. Bueno, algunos ya me preguntaron con respecto a varias palabras que están en el ejercicio, ¿verdad? Que hemos dejado en la tarea que terminan en ing, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Porque han tenido problemas incluso de encontrarlas en dictionary.com. Bueno, hay muchos adjetivos que llevan la forma ing al final. Son adjetivos, no son verbos, ¿verdad? Entonces, en el caso de boring y los que terminen en ing, siempre vamos a usar more o must, dependiendo si es superlativo. Este superlativo, por lo tanto, vamos a decir the most boring. The most boring film this week.
Sería como es la película, ¿verdad? O el filme más aburrido de esta semana. Number 8. Pam hairs is, en este caso sería longer than Kate's hair. Number 9. I think it is the longest day. Okay, number 10. The beautiful place is Paris. Lleva el THE, pero es de lo que va al principio. Entonces, the most beautiful place is Paris. Number 11. These cakes are the best, superlativo, in this shop. Number 12. Your car is cheaper, comparativo, than mine. Cheaper than mine. Number 13. Bob is taller, comparativo. Sam is the tallest, superlativo. Tallest boy in our class. En el caso del 15, Tom is 2 years younger. Es 2 años más joven que Paul. Younger. This building is the most beautiful. The most beautiful. Pues recuerden que en estos tipos de ejercicios la clave si es comparativo o superlativo me la da el than, si hay un than, comparativo. Si está el THE, superlativo. Bien, en el number 6 we have to find the mistake. En este caso, en el número 6 vamos a tratar de encontrar en dónde se encuentra algún error, ¿verdad? Ahí en medio de estas palabras hay una palabra mal escrita o que no es correcto que esté ahí. Por ejemplo, en el number 1 dice, I have the heavier back. Entonces, ese estaría mal, porque no es the heavier. Debería ser heaviest, superlativo. Entonces, eso está wrong. Luego, en number 2 dice, Tom is best in our group. En este caso, no es que esté malo la palabra, es que le falta el artículo. Entonces, acá debería decir, is the best. Is the best. En el number 3 dice, Helen is thin than Pam. Helen is thin than Pam. Hay problema acá porque falta la duplicación y la ER. Number 4 dice, Mona is happiest. Aquí el problema estaría entre el is y el happiest, ¿verdad? Que falta el THE. En el number 5 dice, Tony is the oldest than Pete. El problema está acá, que no es the oldest, porque si es comparativo debe ser older. En el number 6 dice, this apple is the sweeter. Bueno, no debe ser esto, debe ser sweetest. Ahí está el error. Your watch is cheapest. Debería ser cheaper, no cheapest. En el number 8 dice, the tree is older. Está malo acá, debe ser oldest. Number 9, my house is the most expensive than yours. Si es comparativo, pues no debemos usar toda esta expresión. Debería ser nada más is more expensive. En el number 10, this animal is most dangerous. Aquí el problema es nuevamente la falta del THE. Is the most dangerous. Debería estar ahí el THE en medio. Para la 11 dice Sam gets up the earliest. Bueno, aquí el problema es esto, que no es así, sino que debería ser earlier. This building is the modern in this town. Is the most, faltaría acá, the most modern. Number 13, February is the colder, está malo colder porque debe ser coldest, the coldest month of the year.
Number 14. May is the warmest. Si vamos a comparar, no podemos usar eso. Solo deberíamos decir is warmer than March. And el 15, Bill is the fattest. No, is faster than Nick. Y en el último dice, this test is the more difficult. Bueno, aquí el error está en more, que debe ser most, is the most difficult. Ahí deberíamos de tener claro en ese sentido que estos deberían de ir de esta manera, ¿verdad? Ahí es donde hay, digamos, algunos elementos que no estarían correctos, ¿verdad? Por esa situación. Entonces, lo que hemos marcado son palabras que están mal, ¿verdad? Y que habría que corregirlas de acuerdo a el uso que se le está dando. Bueno, no creo que me quede tiempo como para terminarlo, ¿verdad? De corregirlas todas, pero en todo caso ya las fuimos mencionando, ¿verdad? Cuáles son los errores que se han cometido en cada una de ellas y lo que se debe de poner, ¿verdad? Que son cambios importantes, aunque el THE falte, ya se considera un error. ¿Verdad? Si se está usando more en vez de most, también es un error. Si se está usando ER en uno que no debe de llevarlo o EST en uno que no debe de llevarlo, también sería un error. O no usarlo, ¿verdad? Como en el caso que dice teen, debería decir is thinner. También ese se consideraría otro error. Okay, everybody, that's gonna be all. Thank you for coming. We are going to say goodbye, but remember, I wait you for tomorrow class. Goodbye. Bye, teacher. Thank you. Bye, Goodbye. teacher. Goodbye, Bye, everybody. teacher. Goodbye.